La época de elecciones aquí en los Estados Unidos llegó y ahora salió, se terminó. Bueno, se terminó por ahora. La política continúa. La conversación entre personas, familiares, amigos, continuará. Yo te quiero platicar en esta noche con los invitados acerca de la política. Sí, me escuchaste bien, acerca de la política. Pero ¿cómo vamos a hablar de la política si yo soy cristiano? Quizás piensas. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la política y el cristiano. O quizás lo dirías tú de esta manera, el cristiano y la política. Entonces, hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia Sr., Martín Valdés Insurance y televidentes como usted. Gracias por acompañarnos en esta noche. Sé de que están allí en casa o en cualquier otro lugar mirando este programa. Estoy muy agradecido porque durante esta media hora vamos a pasar un tiempo bastante lindo. Lindo a pesar de hablar acerca de la política. ¿Has aprendido tú de no hablar de la religión y de la política? Bueno, yo te quiero decir esto. Es importante de que se hable acerca de las creencias, especialmente en cuanto a Dios, pero también es importante hablar acerca de la política. ¿Por qué? Bueno, lo he dicho muchas veces, porque nosotros somos quienes elegimos a los que nos van a gobernar. Y es importante que nosotros sepásemos de la política. No significa de que seamos políticos, de que corrásemos para una postura, para una oficina. No, significa que nosotros sepásemos, conozcásemos acerca de la política. Hoy tengo conmigo en este programa al doctor Felipe y a su esposa Estela Ríos, quienes nos acompañan y vamos a hablar juntos acerca del tema del cristiano y la política. Gracias por acompañarme en esta noche, Felipe y Estela. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, gracias a Dios y te agradecemos la invitación a tu programa. Bueno, ya nos conocemos por algunos años y somos ministros del Evangelio. Y bueno, estamos acá para poder compartir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Gracias, y tienes razón, nos conocemos por unos años y realmente te aprecio a ti, a tu esposa, a ambos, y también aprecio lo que ustedes, y ahorita vamos a hablar acerca de eso, lo que ambos están realizando para el bien no solamente de la comunidad cristiana, sino para el bien de todo ciudadano, todo residente aquí en los Estados Unidos. Estela, ¿desde dónde nos acompañan en esta noche? ¿De qué parte del país? Muy buenas noches, estamos en Indianápolis, Indiana. ¿Y qué tan lejos está Indiana? Porque tenemos personas que nos miran, que nos ven desde América del Sur, Central. ¿De qué parte en relación al estado de Illinois, donde radica la ciudad de Chicago? ¿Qué tan lejos es la ciudad de Indianápolis a Chicago? Estamos aproximadamente 2 horas y media, dependiendo tráfico, 3 horas, pero es aproximadamente 2 y media. Y Estela, ¿de qué parte del mundo eres tú? ¿De qué país? Soy de la tierra más bella del mundo, República Dominicana. Ah, qué bien. Bueno, ahorita los dominicanos están aplaudiendo. Realmente es un país hermoso, un pueblo bastante lindo. Doctor Felipe, ¿de qué parte del mundo eres tú? Bueno, yo podría decir lo mismo que ella. Soy del lugar más bello del mundo, que es Venezuela, pero vine acá hace ya 32 años que vine acá. ¿32 años tenés acá? Sí, sí. Yo soy el producto de un puertorriqueño que se le dio por ir a vivir a Maracaibo, Venezuela. Ah, entonces eres puertorriqueño y eres venezolano. Sí, tengo por mi abuelo nació en Puerto Rico
él fue a trabajar en la compañía de petróleos en los años de los 40, cuando la opulencia del petróleo en Venezuela, por parte de mi papá. Por parte de mis otros abuelos, mi abuela era judía, porque sus padres salieron de España cuando el régimen de Franco y todo lo que hubo en ese tiempo. Entonces Wow, soy qué una mezcla. interesante, ¿eh? Qué interesante. Tienes la cultura latinoamericana, la cultura caribeña, la cultura judía. Qué bendición, una buena mezcla. Estela, ¿cuánto tiempo tienes acá en los Estados Unidos? Aproximadamente 30 años. 30 años. Entonces, se conocieron acá. Así es, así es. ¿Y qué es el trabajo que ambos realizan allí en Indianapolis, Indiana, o desde Indianapolis, Indiana? ¿Qué es el trabajo que ambos realizan? Bueno, hemos sido, en mi caso yo he sido fui pastor por casi 30 años. Específicamente fui plantador de iglesias. Fui plantador de iglesias con 3 organizaciones distintas y plantamos alrededor de unas 40 obras a través de los años. Pero, ¿Las 40 obras en los Estados Unidos o en otros países también? más que todo, la mayoría aquí en Estados Unidos con la Iglesia Misionera Americana y con un movimiento que se llama World Ministry, o que está en Texas, su sede. Con ese movimiento trabajé plantando obras. Trabajamos también con la Iglesia Misionera Americana, Missionary Church, y desarrollamos un concepto de iglesias de plantación, pero también planté iglesias. Por ejemplo, planté una iglesia en España, en las Canarias específicamente. Ayudé a plantar iglesias en parte de Sudamérica, en Colombia, y bueno, he viajado por 25 naciones. ¡Wow! ¡Qué bien! Bastante internacional. Has conocido no solamente estos países, pero también tienes un conocimiento, digo yo, de la iglesia, ¿no es cierto? Dentro de distintas culturas. Estela, has estado también acompañando, por supuesto, a tu esposo, pero tu trabajo que realizas al estar trabajando en conjunto con él, ¿hay algún trabajo, responsabilidad específica que tú desempeñas? Bueno, estaba trabajando también con una fundación que se llama Puerta de Libertad. Con esta fundación ayudamos a personas dependiendo de las necesidades que puedan tener, llevándole comida. Lo último que hicimos fue colectar fondos para ayudar a un grupo, a una iglesia en Venezuela. Precisamente hicimos para Navidad, para 300 personas, enviamos fondos para que pudiese tener una comida para Navidad a las personas necesitadas. Y eso es más o menos lo que yo trato de hacer, es ayudando a la comunidad con diferentes situaciones. Bueno, gracias. Y me agrada muchísimo saber de que ambos no solamente trabajan con lo que es la iglesia y ministran a través de la iglesia, sino también de que conocen el perfil de la iglesia tanto en América Latina como también aquí en los Estados Unidos. Y estoy hablando acerca más del perfil de la iglesia hispana latinoamericana. Recientemente vivimos a través de una elección que realmente, y no vamos a enfocarnos en los partidos y básicamente mucha cosa que causó grandes controversias, pero sí quiero enfocarme en el tema de la política, es decir, por qué es importante que nosotros estemos informados. Pero recientemente pasamos por unas elecciones bastante difíciles aquí en los Estados Unidos. Doctor Felipe, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto al estatus de el cuerpo político general, hablando de todos los partidos? ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a la situación en estos momentos aquí en los Estados Unidos? Bueno, como podemos saber, Estados Unidos ha sido una nación que ha sido ejemplo de la democracia en todas partes. Cuando en América Latina y en Europa se perdió el concepto de una política enfocada
al servicio de otros, ¿verdad? Porque la gente a veces piensa que el político es alguien que toma un cargo para sencillamente él tener una posición de ego de sí mismo, pero no es así. O sea, verdaderamente el político es dado a servir a la comunidad, a servir a la sociedad. Mientras en América Latina se perdió este concepto de servicio y entró el término, vamos a decir así, podemos utilizar la palabra de corrupción administrativa, Estados Unidos mantuvo un perfil alto en la democracia. ¿Estás diciendo, doctor Felipe, que la ética es diferente? Sí, definitivamente. En América Latina hay un concepto que a través de los años se dañó, ¿verdad? Porque se vio la política como un medio de poder para controlar. Y en cambio en Estados Unidos se ha demarcado como la base de la democracia a nivel mundial. Lamentablemente en las pasadas elecciones pudimos ver, y lo digo con toda la seriedad del mundo, que actualmente tenemos una división en ese pensamiento de democracia, claro. Entonces, eso fue un golpe duro para nuestra nación, en el cual tenemos que empezar a trabajar por restaurar las bases de una democracia a servicio del pueblo, como dice la Constitución. La Constitución dice que fue dada para el pueblo y por el pueblo. El pueblo dio el poder a los que son electos, ¿verdad? Da el poder, pero también es para servir al mismo pueblo. Y eso es lo que necesitamos recuperar en los años que vienen. Estela, la política tiene realmente una puerta abierta aquí en los Estados Unidos para todos los grupos étnicos, no solamente para los blancos o los negros, está disponible para todos los grupos étnicos. La comunidad hispana, la comunidad latinoamericana aquí en los Estados Unidos, ¿es tu punto de vista de que han estado involucrados en la política? ¿Están interesados de la política? ¿Cuál es tu pensar en cuanto a esto? Lamentablemente el hispano, el latino, no se interesa mucho por la política. No es representado porque no quiere. Como mencionaste anteriormente, las puertas están abiertas para participar. No te voy a decir que es fácil, porque trabajando con mi esposo, yo pasé por ciertos procesos cuando él se lanzó a cierta candidatura, pero se puede hacer. Es simplemente que no todos están interesados en hacerlo, lamentablemente. Recientemente tu esposo estuvo corriendo para un puesto. Estela, platícanos, ¿cuál es ese puesto por el cual tu esposo corrió? Estaba corriendo para la Cámara de Representantes en el distrito 94. Allí en el estado de Indiana. En el estado de Indiana, sí. Doctor Felipe, ¿cómo te fue esta corrida reciente que llevaste a cabo? Bueno, te puedo decir que terminamos muy cansados, como siempre, pero logramos ganar las primarias. Nosotros ganamos las primarias para el partido al cual, ¿verdad?, represento. Pero lamentablemente en noviembre, por todas las dificultades que muchas personas saben han ocurrido dentro del país con el sistema electoral, no logramos culminar las generales, aunque casi 4,000 personas votaron por mí para la posición. Entonces, y siendo tú hispano, ¿tuviste un apoyo de la comunidad hispana? Bueno, puedo decir que ese apoyo fue muy mínimo, porque como decía mi esposa, aunque hay un 16% de latinos que pueden votar en el distrito donde estamos, ese 16% no lo hace. Más puedo decir que casi el 90% de los votos que recibí fueron de la comunidad afroamericana. ¿Qué porcentaje de los afroamericanos? Casi el 90%. Es increíble, es increíble. Le hablo a la audiencia, ¿escucharon? Un casi 90% de los que votaron por el doctor Felipe eran o fueron afroamericanos. Doctor,
¿La iglesia hispana, de habla hispana, te apoyó? Bueno, eso es bien controversial porque muchos pastores, creo que muchos pastores no lo hicieron. Ahora, yo no creo que el problema es que los pastores no quieran involucrarse en la política. Lo que pienso es que necesitan ser educados para entender el derecho que la Constitución les ha dado y la capacidad que pueden tener para remover personas que no tienen principios ni valores fuertes dentro de la sociedad y colocar personas con valores y principios en esas posiciones. Entonces creo que los pastores deben ser educados para que puedan entender lo que es la política dentro de Estados Unidos, que no es lo mismo que en América Latina, y puedan ejercer su derecho y proveer cambios a sus comunidades. Estamos con el doctor Felipe y Estela Ríos, una pareja que se interesa en la política, que se involucra en la política y son cristianos, sirven a la Iglesia de Cristo, no solamente aquí, sino también en otros países de América Latina. Y vamos a continuar hablando con ellos acerca del tema de los cristianos que debieran ser conocedores de lo que está ocurriendo en el mundo político. Pero antes quiero agradecerle aquí en TLN, Vida Abundante. Nosotros, esta red, realmente se contenta por el apoyo de todos los que financieramente dan para que continúe este programa sábado tras sábado. Queremos agradecerle a la Funeraria Cristiana. Yo les recomiendo cuando llega ese momento y necesitan una funeraria que les acompañe para que así podasen conocer los pasos que debieran tomar, comuníquense con la Funeraria Cristiana. Allí van a encontrar en la pantalla la información. Bueno, vamos a regresar con el doctor Felipe y con Estela Ríos. Ambos sirven a la comunidad, no solamente hispana, a la comunidad de su ciudad, de su pueblo, en lo que es el ámbito político. Estela, ahorita le pregunté a tu esposo acerca del apoyo de la iglesia, si estuvieron. Tu esposo dijo algo muy interesante. No es porque, dijo tu esposo, no es porque los pastores no quieren interesarse, sino es porque de repente no surge, no tienen el movimiento, la movilización de informarse a tal grado para así poder informarle a la congregación. ¿Qué es lo que tú has visto como mujer y como una mujer cristiana en cuanto a la falla de la comunidad cristiana de no participar en la política? Sí, creo que la mayoría opina que la política es corrupción, pero nosotros somos embajadores del reino. Y por ende tenemos también que reinar. Hemos sido enviados acá para reinar. ¿Cómo lo hacemos si no participamos en el ámbito político, que es donde de verdad se toman las decisiones sobre toda la nación? Entonces es muy importante que todos nos involucremos. Tenemos una voz que debe ser escuchada. ¿Cómo nos hacemos escuchar? Participando en los lugares donde podemos tomar decisiones como ciudadanos de este país. Ahorita hablaste, doctor, acerca de los valores que debiéramos nosotros considerar que tengasen los políticos, los candidatos. ¿Por qué es que los cristianos debieran participar, debieran estar informados, debieran participar y finalmente los que puedan debieran votar? ¿Por qué? Bueno, definitivamente porque a través del voto, la Constitución nos da la capacidad de votar, de poder expresarnos. A través del voto podemos definir quiénes nos van a gobernar y bajo qué preceptos esos gobernantes van a estar. Por ejemplo, voy a poner mi caso. Cuando comencé dentro de la campaña, en mi plataforma habían puntos muy claros. Por ejemplo, el sentido de que soy un candidato pro vida, o sea, que estoy en contra de todo lo que tiene que ver con abortos, que soy un candidato, estoy completamente de acuerdo con el matrimonio entre un hombre y una mujer,
como yo siempre digo, hombre nacido hombre, mujer nacida mujer, que es el matrimonio que instituyó la misma Constitución. Más en el estado de Indiana, nosotros podemos ver cómo la Constitución demarca eso. Entonces, puntos que muy claros dentro de lo que son principios: el derecho a la vida, no al aborto, el derecho al matrimonio de un hombre y una mujer, el derecho a la libre expresión, y también el derecho a la libertad religiosa de poder expresar a la adoración a Dios, ¿verdad? Que tenemos. Yo creo que los padres de la iglesia, que vinieron, y los padres de esta nación que vinieron, que emigraron aquí en los comienzos, ellos vinieron buscando tres cosas importantes. Una, la libertad de poder adorar a Dios libremente. Dos, el sentido de la vida, porque estaban siendo perseguidos, venían siendo perseguidos. Entonces la libertad a la vida, el derecho a la vida era importante para ellos, y sobre todo el derecho a establecer una familia. Entonces estos tres puntos, más cuando leemos la Constitución, estos tres puntos son parte primordial de la Constitución. Y te iba a mostrar no solo de esta, que es la Constitución de nuestro país, sino, por ejemplo, en el estado de Indiana tenemos la otra. A ver, y eso lo que me estás demostrando, ¿qué es? Explícanos, ¿qué es lo que nos estás demostrando? Ok, la Constitución de este país rige los derechos de todo ciudadano, pero cada estado, en el caso de Indiana, que tiene su Constitución, porque son Estados Unidos, ¿verdad? Por eso se dice Estados Unidos de América. La Constitución de cada estado fue hecha bajo el poder y la legislación de la Constitución americana. ¿Y la Constitución está escrita, traducida al castellano, al español? Sí, yo la tengo en español. Existe en español para todo latino que quiera, ¿verdad?, leerla. Estela, estamos perdiendo, tu esposo mencionó acerca de la libertad de practicar nuestras creencias de la religión. ¿Estamos perdiendo estos derechos? Bueno, de acuerdo a lo que se está viendo, es muy probable que sí. Solamente podemos ver ahora con lo del virus. La mayoría de las iglesias estaban como cerradas, las puertas cerradas. En cambio, ciertos lugares, ciertas tiendas donde vas a comprar comida, todo estaba abierto y las iglesias están cerradas. ¿Qué te quiere decir eso? Que sí estamos perdiendo. Hay un peligro, doctor, de que las autoridades, los gobernantes, sigan poniendo presión, remuevan los derechos que nosotros tenemos de practicar nuestros servicios, nuestras creencias, de proclamar el mensaje de Jesucristo. ¿Hay un peligro? Sí lo hay, y rápidamente te lo explico. Constitucionalmente, las leyes son hechas a nivel de lo que es el Senado y la Cámara. Cada estado tiene una Cámara de Representantes y tiene un Senado de distrito. Las leyes comienzan en las cámaras bajas y en el Senado de distrito. Cuando son aprobadas allí, suben al Senado alto, como se le llama, y también a la Cámara de Representantes que está en Washington, que los dos completan el Congreso. ¿Qué ha pasado? Si nosotros como iglesia, si los líderes de la iglesia no logramos consolidar y apoyar candidatos que tengan los valores y los principios de la iglesia, sencillamente no tendremos representación, y gente que está fuera de los valores y los principios de nuestra Constitución tomarán poder, legislarán leyes y harán leyes que, al subirse y al ser aprobadas por no tener representación de la iglesia en el Congreso, serán aprobadas y poco a poco irán mermando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a poder procesar la religión, la libertad de culto en nuestro país. Doctor Felipe, Estela,
¿Cómo podemos comunicarnos si alguien desea, un pastor que dice, la verdad que me gustaría tener esta pareja, que vengasen y den un taller, una conferencia, un seminario en mi iglesia, a mi comunidad? ¿Cómo pueden comunicarse con ambos? Bueno, nosotros tenemos nuestro correo electrónico. Podrían llamarte a ti también. Bueno, gracias, pero ¿por qué no nos das tu correo electrónico y también un número de telefónico a donde se puede llamar? Okay. Tenemos dos teléfonos. Uno es el 317-600-8620 y el otro que tenemos es el 317-413-7999. ¿Y el correo electrónico? El correo electrónico que pueden usar es thekc@hotmail.com. VIK@hotmail.com. Gracias. Allí en la pantalla ven la información. Queremos de que se comuniquen con estos hermanos, quienes son ojos para el pueblo hispano, para el pueblo evangélico, para el pueblo cristiano, quienes también son educadores, pueden proveer información, capacitación, para que nosotros podásemos interesarnos mejor y prepararnos cuando llegue ese momento donde tenemos la oportunidad de votar, sepásemos por quién elegir, por quién votar. Bueno, tenemos unos segunditos, unos 30 segundos. ¿Cómo puedes dejarle a la audiencia en esta noche en relación a la pregunta, ¿debiera yo interesarme de la política? ¿Cuál sería tu respuesta, doctor? Definitivamente sí. Yo hago un llamado al pueblo latino que se involucre. Por ejemplo, ya próximamente hay que empezar a trabajar porque el año que viene ya hay elecciones de Senado y tenemos que involucrarnos. Particularmente yo estoy involucrado y seguiré corriendo para poder ayudar a la comunidad, definitivamente. Gracias, doctor. Estela, unas últimas palabras a la comunidad hispana. Le insto a que se involucren un poco más. Tenemos que traer nuestra cultura de reino a la tierra. Como dice el Padre Nuestro, que venga su reino. Y la única manera que podemos hacerlo es participando de la cultura de reino y trayéndola aquí a la tierra. Así que le insto a todos que se involucren, se eduquen, para que sepan qué es en sí la política y que su voz pueda ser escuchada. Bueno, gracias por acompañarme en esta noche. Gracias a la audiencia por sábado tras sábado a estar con nosotros, escuchando y mirando este programa. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes como fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia, Sr., Martín Valdés Insurance y televidentes como usted.